Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta adoración. Sabemos, Señor, que son palabras difíciles. Tener que adorar, quebrántame. Pero, Señor, si algo tiene que cantar hoy en día a tu pueblo, Señor, es que tú nos quebrantes. Porque sabemos, Señor, que en el quebrantamiento, Señor, es cuando tú nos llamas de regreso a ti, Señor. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido adorarte en espíritu y verdad. Señor, gracias por recordarnos, Señor, que es tu misericordia por la cual podemos estar presentes. Señor, en lo personal, gracias por eso tu iglesia, Señor, que han funcionado sin nosotros estas últimas 2 semanas, pero contigo, Señor. Porque tú eres el pastor de esa iglesia. Te pedimos, Señor, que tú sigas trayendo sanación a nuestra familia en la pérdida de mi papá, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos levantas constantemente. Gracias, Señor, que podemos sentir tu presencia. Y gracias, Señor, que todavía tú sigues siendo nuestro Padre Celestial. Pero te pedimos, Señor, que tú nos hables de alguna manera especial en esta mañana, Señor. Señor, que de verdad pueda haber una transformación en nuestra vida. Que de verdad podamos entender, Señor, que la vida es corta, Señor, que hay tiempo para todo y siempre va a haber tiempo para morir. Y a veces viene inesperadamente. Señor, que nosotros podamos estar preparados para ese día cuando tú nos llames. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por los líderes, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres, porque lo demuestras, Señor, cada vez que hay una crisis. Lo demuestras, Señor, cada vez que hay dolor. Y por eso, Señor, nos comprometemos a seguir adorándote. Sé con aquellos que todavía están pasando por cáncer, por tumores, por procesos. Y sé por aquellos, Señor, que están de vacaciones, que puedan disfrutarlo y que lo podamos tener entre nosotros la próxima semana. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En el nombre de la familia Coto, gracias por el apoyo y consuelo durante estas 2 semanas que le han dado a nuestra familia durante estos tiempos bien difíciles. Le quiero darle gracias a Dios por la familia de Facebook, porque sí es una familia. Le doy gracias a Dios por los cientos y cientos de comentarios que nos dejaron en Facebook, por los textos, por las palabras de aliento. Le doy gracias a Dios por las iglesias que enseguida hicieron cadena de oraciones en Miami y en los Estados Unidos. Le quiero darle gracias a Dios públicamente por los pastores que estuvieron allí apoyándonos durante el servicio y por las iglesias que nos apoyaron económicamente durante esos 12 días que tuvimos allí. De verdad que nuestro corazón está bien agradecido de ver, de verdad que somos una gran familia. Pero por favor escuchen mi corazón en esta mañana. Fueron 12 días bien largos en Miami. 12 días esperando que nos entregaran el cuerpo de mi papá porque fue un homicidio de tráfico. Entonces se demoran para poder entregarlo. Fueron días largos para que la funeraria por fin nos diera la fecha de cuándo podíamos hacer el servicio y el entierro. Esto significa que tuve tiempo bastante para poder reflexionar y poder compartir con mi familia en medio del dolor y del quebrantamiento, como acabamos de adorar al Señor en esta mañana. Porque estuvimos orando por un milagro para que mi papá pudiera sobrevivir el accidente. Y no fue la voluntad del Señor. Estuvimos orando para que mi mamá, en medio de su demencia, no sufriera la pérdida de su esposo por 61 años. Mi mamá tiene demencia, Alzheimer bien avanzado. Y fueron los últimos días cuando le cambiaron la medicina que empezó a preguntar, ¿dónde está Chente? Ese es mi papá, el apodo de mi papá. En el último día, cada vez que yo entraba al cuarto, él me decía, ¿y dónde está el otro tú? ¿Dónde está el otro tú? Porque yo me parezco y sueno como mi papá. Y tuviéramos que decirle, mami, tú estás enferma y papi no puede venir a verte por ahora. Hablamos con los médicos, porque la gente dice, no, pero díganselo. Si tú tienes demencia o Alzheimer's leve, sí se lo puede decir a la persona y tienen que lidiar con ese dolor y después lo más seguro que se lo olvida. Pero una persona a nivel que tiene mi mamá, Alzheimer's y demencia, tú se lo puedes decir, le vas a reventarle el corazón de dolor que su pareja ya no está ahí. Y adivinen a los 5 minutos lo que te va a preguntar.
que dónde está otra vez. Y a los 10 minutos te va a preguntar otra vez. Y el médico dice, no recomiendo que se lo digan, porque cada vez que usted le den la mala noticia, ella lo va a vivir de nuevo. Y le va a afectar el corazón. Y le dio infección de la orina y le dio COVID durante esa semana. Y sí le afectó el corazón. Pero hemos orado por eso. Pero la pregunta que yo me hice durante esos 12 días, y hablé con mi familia, y hablé con mis primos, y hablé con mi hermana, yo le hacía la pregunta, ¿y qué de nosotros? Porque nosotros queríamos cambiar la circunstancia de mi papá para que pudiera sobrevivir. Nosotros estábamos orando que le quitara de la mente a mi papá, para cambiar esa circunstancia. Pero la pregunta que yo me seguía haciendo es, ¿qué de nuestra vida? ¿Qué si el Señor había permitido todo esto para cambiar nuestra vida, que estamos saludables y que estamos bien? ¿Qué si el Señor había permitido un accidente de carro para cambiar nuestra circunstancia en la cual vivimos hoy en día? La pregunta que yo me hice es, ¿qué si el Señor quería usar el dolor y el quebrantamiento para cambiar nuestro caminar con Él? Para que nosotros de verdad como familia, como individuos, podamos regresar a Él. Y sabemos que eso en una familia, una semana de funeral, no caía muy bien. Y la gente me decía, no, pero Derry, yo estoy bien. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero hay áreas en nuestra vida que pueden mejorar. Porque este dolor que estamos experimentando de repente no puede ser en vano. Iglesia, no importa por lo que nosotros pasemos, ya sea económicamente, ya sea venir de nuestros países, ya sea una pandemia, ya sea una enfermedad, escuchen mi corazón esta mañana, no puede ser en vano. Tenemos que examinar nuestra vida para ver dónde nosotros estamos con el Señor. Y yo estoy seguro que todos nosotros hay algo en nuestra vida que sí podemos cambiar. Pero me tuve que hacerme la pregunta por 12 horas. En camino de Miami a Georgia, yo me tuve que hacer la pregunta si acaso este pensamiento es bíblico. Yo me tuve que hacerme la pregunta si de verdad el Señor puede permitir el dolor y el quebrantamiento como un llamado a nuestra vida a regresar a Él. Porque a nosotros no nos gusta pensar que tuvimos que perder un hijo, que tuvimos que perder un ser querido, que pasar por una pandemia, que pasar por pérdida de dinero, de una enfermedad, porque el Señor nos está llamando. Ese no es nuestro sentido común de nosotros. Porque nosotros pensamos que Dios no va a permitir nada malo a nuestra vida, y especialmente para traernos a Él, que el Señor nos va a permitir a pasar a través de una crisis, porque el Señor quiere que nosotros podamos acercarnos a Él. Así que yo por 12 horas, después que hablé con mis hermanos, después que hablé con mis primos, con tantas personas, yo me tuve que, porque a la gente no le gusta oír ese mensaje. Derry, tú me estás diciendo a mí que yo tuve que perder un ser querido. Uno de los primos hermanos de mi papá, que cargó la caja de muerto de mi papá ese viernes, el martes cuando yo salgo para acá me llaman. Derry, ¿dónde tú estás? Porque se murió fulanito. Yo le dije, ya estoy en camino para Georgia y yo no estoy muy bien de salud. Y esto lo hablamos para otro día porque salieron un reporte que mi corazón no estaba funcionando muy bien durante ese tiempo que estuve ahí. ¿Acaso el Señor puede estar llamándonos a nosotros a través de enfermedades, de pandemia, de una muerte de un ser querido? Y tuve que hacerme la pregunta. Y los invito a que abran su Biblia a Oseas capítulo 6. Porque el Señor responde. Y el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Creo que está después de Daniel. Inmediatamente, sí, después de Daniel. Oseas capítulo 6. Escuchen los tres primeros versículos. Venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
Yo creo que estos son los versículos que respondió a mi comentario. Yo creo que estos versículos sí nos llama, que sí el Señor permite y que nos quebranta para que nosotros podamos volver a Él. Osea ministró durante una época en que el reino estaba dividido y estas personas eran prósperas, pero estaban descarriadas. Estas personas habían acabado de encontrar el éxito en la lucha por querer tener más, pero en el proceso de tener éxito, de tener mejor casa, mejor camellos, mejores carros, más dinero, ellos se descarriaron del caminar con el Señor. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? No, a lo mejor es eso lo que el Señor permite, pandemia, para que nosotros podamos despertarnos y regresar a Él. Puede ser que el Señor permita enfermedades, dolores, pérdida de trabajo, pérdida de la economía, de nuestra salud, de nuestros seres queridos, para que haya una crisis en nuestra vida y que nosotros podamos regresar a Él. El mensaje de Osea es regresa a Él. El mensaje en el libro de Osea es regresa a Él. Iglesia, Dios nos está invitando a regresar a Él en medio de quebrantamiento. Sí que sí podemos cantar esa adoración, quebrántame. Quebrántame, Señor, para que nosotros de verdad podamos llegar a conocerlo más, como lo vamos a ver en estos versículos, porque más claro que estos versículos no pueden ser, y lo vemos, no importa lo lejos que nosotros estemos en estos momentos, o cuánto tiempo hayamos estado lejos. Osea nos abre la puerta en este primer versículo y nos dice, venid y volvamos a Jehová. No importa en qué usted ha andado, no importa sus pecados del pasado, aquí Osea ha abierto la puerta y nos dice, venir y volvamos a Jehová. Esta es la invitación para un avivamiento. Esta es la invitación que todos nosotros necesitamos en nuestra vida para poder regresar al Señor. Un avivamiento que el Señor ha preparado con todo lo que está sucediendo. Miren la violencia, miren las más enfermedades. Miren la pandemia que hemos pasado, pero ya pasó, ya se nos olvidó. Pero más de 1 millón de personas murieron. Y nosotros lo predicamos, que si el Señor ha permitido esto, no, porque esto viene de Satanás. No, claro que no. Hemos acabado de estudiar el libro de Job y todo viene de Dios. Todo lo que viene en nuestra vida viene con el cuño de Dios. No nos gusta pensar que un accidente de carro me llevó a mi papá. Y aún ayer mirando juego de pelota 2 veces cogí el teléfono para decirle, papi, ganamos, y ya no podemos hacerlo. Ahora mañana a mí nadie me va a llamar para hablar de mi sermón como lo hacía mi papá. Por eso en nuestro corazón no queremos aceptar que el Señor ha permitido esto. Pero ¿qué hacemos con la Biblia, iglesia? ¿Qué hacemos con estos versículos cuando dice que el Señor nos quebrantó? Pero que quiere que regresemos a Él. Pero nosotros le hacemos tanto énfasis a la salud, a la vida, cuando el Señor lo único que quiere es tener una relación personal con nosotros. Y no importa que se lo digamos a nuestra familia, se ofenden y dicen, no, eso no es así. Sí lo es. Y por eso fue la inquietud por 12 horas manejando. Diciendo, Señor, yo puedo, porque la cultura choca contra nosotros. Y llega un punto nosotros, ¿estamos nosotros locos? ¿Soy yo mal como pastor en decir esto? Pero escuchen lo que dicen estos versículos. Dice, volvamos a Jehová. ¿Usted quiere saber cuántas veces dice en el libro de Osea, volvamos a Jehová o regresen a Jehová? 23 veces dice el libro de Osea, volvamos a Jehová o regresen a Jehová. Y además le voy a dar 2 ejemplos. En Osea 5:4, sus malas obras no les permiten volverse a su Dios. Hay espíritu de prostitución. En otras traducciones dice fornicación. Dice en su interior, que les impide reconocer al Señor. Sí que pueden haber muertes, puede haber pandemia, puede haber enfermedades, puede haber todo. Y hay gente que no quiere regresar al Señor porque le gusta más el pecado en la cual están viviendo. No se pongan bravos, eso lo dice la Biblia. Usted no se puede imaginar la paz que yo siento hoy en predicar. Aunque sí son palabras fuertes, pero tienen que ser palabras de urgencia. Dicen Osea 7:10, la arrogancia de Israel testifica en su contra. Pero él no se vuelve al Señor su Dios, a pesar de todo esto. No lo busca. Así que eso significa que no importa cuántas personas, 200, 300 personas, tuvieron en el funeral de mi papá.
No le importó la palabra que yo dije. No le importó la palabra que dijo el otro pastor en el entierro de mi papá. Porque se sienten cómodos en su estilo de vida. Yo no quiero que esto sea la primera iglesia bautista de Fairburn. Escuchen mi corazón, no lo quiero. Yo quiero poder ser un funeral, como dice mi papá, de saber que está en la gloria del Señor. Y no simplemente tener que decir, como hemos dicho en muchas funerarias, Él está en la eternidad. Es decir, pastor, ¿usted ha tenido que decir eso en la funeraria? Sí. Porque si yo no sé que está en el cielo, yo no voy a decir que está en el cielo. Pero si Él no está en el infierno, yo no tampoco hay que decirlo. Pero qué lindo que nos podemos gozarnos en saber que un ser querido está en el Señor. Sí que tenemos que entender que el Señor nos está llamando a volver a Él. Nuestro problema comenzó, iglesia, cuando nos apartamos del Señor. Nuestro problema en nuestra vida comenzó, piensen, cuando nosotros comenzamos a apartarnos del Señor y empezamos a caer atrás del materialismo. Empezamos a caer atrás a la droga, al alcohol, a las mujeres, a los hombres, a más casa, a más dinero. Ahí fue donde empezó nuestro problema, cuando le dimos las espaldas al Señor. Y qué lindo que el Señor dice, vuelve a mí. Dice ese versículo, venir y volvamos a Jehová. Es una invitación tan especial. Tenemos que de ir de vuelta, tenemos que regresar. Miren la invitación, dice, venir, venir. Dice ahí, venir y volvamos a Jehová. Ahí no hay contratos. Bueno, si tú vienes, yo te voy a dar más dinero. Si tú vienes, te voy a dar la casa de tus sueños. Si tú vienes, te voy a dar la pareja. Amado, está diciendo, venir, venir. No hay condiciones. Bueno, cuando tú dejes de fumar, cuando tú dejes de hacer esto, la llamada simplemente es a venir. De un Padre Celestial que conoce nuestros pensamientos. De un Padre Celestial que sabe dónde hemos estado. Sabe con quién nos hemos acostado, sabe el alcohol, la droga, lo sabe todo. Y su única palabra en este versículo es venid, venid, regresen a mí, regresen a su primer amor. Es un ruego de corazón. No tienes por qué vivir la vida que estás viviendo. No hay necesidad que tenga que llegar el quebrantamiento en nuestra vida para regresar a Él. Simplemente dice, venid. Puedes volver al Señor. Puedes dejar el lugar donde te encuentras y regresar. No es demasiado tarde, iglesia. Dios está esperando ahora con los brazos abiertos. ¿Qué si volvemos a Él? La duda puede convertirse en la fe. El desánimo se puede tornar en gozo. La derrota se puede convertir en una victoria. Si solamente hacemos lo que dice ese primer versículo, venir y volvamos a Jehová. Pero tenemos que divorciarnos de esas cosas. Tenemos que volver y regresar al Señor. Por favor, iglesia, escuchen mi corazón. Es tiempo de volver al Señor. Porque la realidad no es para meterle miedo. Un accidente de carro puede ser nuestro último segundo en esta tierra. Y tenemos que estar listos para enfrentarnos con el Señor. Pero me encanta porque dice volvamos a Él. Volvamos a Él. No a tradiciones, no al alcohol, no una pasillita de más. Dice volvamos a Él. No estamos solos. Y eso es lo que me encanta porque dice ahí venir y volvamos. No estamos solos en esto. No estamos solos. Tal vez te parezca que estás solo, pero no es así. El volver al Señor es una decisión que se toma en momentos de nuestra crisis. Y a lo mejor puede ser lo más simple de decir, voy a parar con el chisme. Voy a parar de hablar mal de la gente. Voy a ser más fiel al Señor. El volver a Él no tiene que ser algo, pero yo no soy prostituta, yo no cojo droga. No, es algo más simple de pasar más rato con Él. De adorarlo más. De ser más activo en la iglesia. Volvamos a Él. Venir y volvamos a Él. Por eso podemos mirar en la pandemia. Por eso podemos mirar un divorcio. Por eso podemos mirar una muerte. Podemos mirar la violencia, la maldad. El Señor ha preparado el camino para que nosotros podamos regresar a Él. Porque si no me gusta todo lo que está pasando en nuestro país, vamos a regresar a Él. No, porque no me gusta esto. Dice bien claro ahí, regresen a Él. Tenemos que entender lo que realmente significa volver.
Tenemos que de verdad entender lo que dice, regresemos a Él. El volver al Señor es reconocer. Volver al Señor es reconocer en nuestra vida, examinar nuestra vida en esta mañana. El llamado a volver al Señor comienza reconociendo algunas de nuestras áreas que no están bien. No podemos seguir diciendo, yo estoy bien, no lo estamos. Yo soy espiritual, no lo somos. Yo soy perfecto, ya metió la pata porque nadie es perfecto. Es de verdad reconocer nuestra vida, pero volver al Señor es arrepentirse. Es decir, Señor, perdóname donde estoy. Sé que no es donde tú quieres que yo esté. Señor, perdóname por mi pensamiento, perdóname por la lengua que a veces me llega al suelo. Perdóname por ser vago, por la apatía, por la indiferencia. El volver no es simplemente aquí estoy, es que haya un cambio en nuestra vida. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que yo te pido. ¿Y qué es lo que le dice? Apartaos de mí. Y ya con eso hubiera sido suficiente que el Señor no diga, apartaos de mí. Le dice, hacedores de maldad. Y si ustedes se recuerdan esos versículos, le habían dicho, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Oye, tremendo ministerio. Y el Señor dice, apartados de mí. Nunca lo conocí. Así que tenemos que entender que volver al Señor es reconocer. Tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que de verdad entender que volver al Señor es ciertamente retornar. Es volver. No, bueno, pastor, después de este lunes. Pastor, después de esta semana. No, pastor, el domingo que viene yo voy a tomar esta decisión. No sabemos cuál es nuestro último día. Cuando ahí dice venir y volvamos, es de verdad tomar una decisión. Yo voy a ser fiel al Señor. Voy a parar con las excusas, voy a parar con los pretextos y de verdad voy a volver al Señor. Que voy a dejar ese pecado. Me voy a unir más al Señor. Voy a dar la vuelta. Volver en el griego es hacer un U-turn por completo. Yo iba para allá, pero ahora quiero volver al Señor. Y todos nosotros podemos dar testimonio en un punto de nuestra vida donde estábamos más cerca al Señor. Ahí es donde Él quiere que nosotros estemos. Ahora, sabemos lo que dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. De la manera que recibieron al Señor Jesucristo, andar en Él. No en como nosotros pensamos, en como nos conviene, sino que de verdad andar en Él. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una crisis espiritual en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te hizo caer de rodillas? Aunque venga todos los domingos, aunque sea pastor, aunque sea un maestro. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor permitió que algo llegara a tu vida, que caíste de rodillas y decir, Señor, yo me entrego a ti? Podría haber sido una enfermedad. Podría haber sido una decisión en tu vida. Iglesia, la batalla aquí no es contra Satanás, la batalla aquí es contra nuestro orgullo, que no queremos volver. Es contra nuestra conveniencia. Y el Señor nos está diciendo, venid y volvamos a Él. Iglesia, venid, volvamos a Jehová. Observa el camino misterioso que describe Oseas en estos versículos, que nos va a llevar a conocer al Señor. ¿Por qué esto es importante en este versículo? Porque yo aquí yo puedo parar y decir, la iglesia, vamos a volver al Señor. Pero escuchen la manera que Oseas habla de lo que el Señor usa para que nosotros podamos volver a Él. Dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¡Wow! La respuesta es a través del sufrimiento. La respuesta es a través del sufrimiento aplicado con propósito. Porque dice ese primer versículo, porque Él, Dios, arrebató y nos curará. Iglesia, es Dios que ha hecho esto, lo hemos dicho muchas veces. Dios permitió la pandemia, yo se lo digo, Dios la permitió. Para que regresemos a Él. Escuchen este versículo, porque Él arrebató y nos curará. Él nos hirió y nos vendará. ¿Quién es Él? Es Dios. Él es el que nos quebranta. Él es el que permite que nosotros pasemos por enfermedades para traernos a Él. Es una crisis en nuestra vida donde no podemos conseguir nada del mundo. Gracias a Dios por la medicina. Gracias a Dios por los enfermeros, por los doctores. Pero llega un punto en nuestra vida que el único que de verdad podemos regresar es al Señor. Y sí, los cristianos creemos en la ciencia.
y lo vimos allí. Pero el último que tiene la última palabra en nuestra vida es el Señor. Por eso Él aquí dice, vuelvan a mí. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Dios está tratando de producir crisis en nuestra vida. El Señor nos está tratando de atraernos a Él a través de los dolores. Dios tiene un propósito para ese sufrimiento, aún hoy en día. Por favor, entiendan esto. Su amor no es un amor que es consciente, sino un amor que se perfecciona. ¿Lo han tratado ustedes con sus hijos? ¿Con la disciplina? ¿Con quitarle algo que ellos quieren? Es porque tenemos tanto amor hacia ellos que queremos que haga un cambio hacia la obediencia. Por eso son las nalgadas. Hoy en día ni le tienen que darle 2 nalgadas a su hijo, quítenle en el teléfono. Es como si le quitaran la vida. Pero lo hacemos no por disciplina, no es para tener una crisis en la vida de ellos, sino es para que haya un cambio. Por eso dice ahí, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Qué tremendo. El camino hacia un avivamiento es a través del sufrimiento. Y Dios nos está llamando a través de un quebrantamiento en nuestra vida. Dice que Él arrebató y nos curará. Yo sé que no nos gusta oír eso. Yo me imagino que hay personas que dicen, yo no acepto eso. Ahí lo dice. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que de verdad entender que el Señor va a permitir cosas en nuestra vida porque quiere que regresemos a Él. Tristemente nosotros queremos que Él nos cure sin primero tener que pasar por un quebrantamiento. Queremos que el Señor nos arregle sin que primero haya un quebrantamiento en nuestra vida. Y por eso el Señor permite estas cosas. Miren el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. No se sabe si estos versículos se refieren a la muerte y la resurrección del Señor, que fue herido y fue resucitado. O de la otra manera de ver estos versículos es que no hay límite de tiempo a la duración de quebrantamiento y la restauración. Porque dice que curará y que vendará. Así que no sabemos. Puede ser 12 días, puede ser 1 año, puede ser 4 años. Hay personas que han pasado por cáncer 11 años, no lo sabemos. Así que hay comentaristas que dicen que no sé, a lo mejor que no hay límite para esa curación y no lo hay. Pero lo que sí sabemos es que en medio de todo ese dolor todavía siguen las mismas palabras, venid y volvamos a Jehová. Miren el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso es tremendo versículo. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y esto es importante porque dice el primer versículo, porque Él, y lo vemos constantemente, y Él vendará. Así que todo este propósito de quebrantamiento, de herirnos, de quebrantarnos, es para qué. Ahí lo dice, para conocerlo más, para podernos acercarnos más a Él. Miren otra vez la última mitad de ese versículo 3. Y vendrá a nosotros como la lluvia. ¡Wow! Tenemos que reconocerlo y proseguir a conocer a Jehová. Y de la manera que conocemos nosotros a Jehová consiste en acercarnos más a Él. Y escuchen con todo respeto, no es solamente en el día de resurrección, no es solamente en el día de la Navidad. Por eso usted puede parar a cualquiera en la calle y dice, ¿usted conoce a Jesús? Sí, yo conozco que Él nació en un pesebre, los reyes magos, y conocemos, ¿usted conoce a Jesús? Sí, yo sé que Él murió en una cruz. Eso es simplemente conocer la historia, no conocerlo a Él. Y aquí nos está llevándonos a de verdad conocer al Señor, a conocer que es omnisciente, que Él lo sabe todo. Ese accidente no cogió al Señor de sorpresa. Y yo amo a mi hermana, pero tuve que ministrarle diariamente. Porque ella me dice, Derry, si yo lo hubiera llevado esa mañana a la consulta del médico, no le hubiera pasado nada. Yo le dije, tú estás tan equivocada, porque mi Dios es omnisciente. Mi Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares. Y tú lo hubieras llevado al médico, y si hubieran tenido un accidente de carro, tú no te hubieras muerto porque todavía tú estás aquí, sí que no era tu día.
él se hubiera muerto en un accidente y tú hubieras tenido que vivir el resto de tu vida con un sentido de culpabilidad que tú chocaste y que se mató papi. Y lo otro que tuve que decirle, tú hubieras llevado a papi para la casa y sentadito ahí como lo hacía todos los días, aguantando la mano de mi mamá, papi se iba a morir. Papi se iba a morir acostado aguantando la mano de mami. Papi se iba a morir en el baño bañándose. Papi se iba a morir atorado con un pedazo de pollo. Escuchen, cuando creemos en Dios nos sometemos a su voluntad aunque hay dolor. No podemos cambiarlo porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Pero por eso ese versículo dice, tenemos que acercarnos a Él para conocerlo más. Para poder atravesar el dolor. Y sí lo hay, y sí hay lágrimas. Claro que uno extraña a nuestros seres queridos. Pero cuando entendemos quién Él es, cuando entendemos, y eso fue lo que escribí en mis notas, cuando entendemos el resumen de Dios, estamos bien. Sí vamos y entendemos el dolor, pero aún sabiendo que Él iba a resucitar a Lázaro, ¿qué dice? Y Jesús lloró. Sabiendo que lo iba a resucitar. Y Jesús lloró porque Él dice, yo entiendo el dolor que existe cuando hay separación. Pero para entender eso tenemos que conocerlo y por eso me encantan estos versículos porque dice que tenemos que llegar a conocerlo. Por eso el Señor dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ay, qué lindo adorar al Señor. Pero también nos llama con todo tu alma y con toda tu mente. Tenemos que conocerlo para amarlo. Yo antes de casarme con Ninfa fui novio de ella para conocerla. Yo hermano me casé con ella. Yo la conocía. No bíblicamente como dice la Biblia, pero la conocía porque sabía lo que le gustaba, los colores. Era aquí, no está diciendo, vuelvan a mí. Y sí va a haber quebrantamiento, pero yo lo voy a sanar. Y nos dice, y lo voy a herir, pero lo voy a vendar. Y todo esto es para conocerlo y proseguir a conocerlo más profundo. Dios desea que sintamos las verdades acerca de Él. ¿Ustedes quieren saber, aún después de 2 años que cumplí de haber tenido un derrame cerebral en Miami? ¿Ustedes quieren saber algo? Yo conocí más al Señor en estas últimas 2 semanas. Así que cuando hay quebrantamiento en nuestra vida, cuando hay enfermedades, cuando hay crisis, es para conocerlo más, dice estos versículos. Y me encanta porque dice, prosigamos en conocer a Jehová. Esto tiene que ser nuestra energía. Ahora vamos a comenzar un estudio bíblico los miércoles sobre la misericordia. Y estoy desesperado por presentarla porque su misericordia es mucho más allá de lo que yo quiero que sea. Porque la gente que matan, que roban, yo no quiero mucha misericordia para ellos. Pero mira que yo quiero misericordia para Derek Cotto. Hasta que llegamos a entender que en el cielo no hay una lista de pecados. Es pecado. Y la misericordia de Él es como pudimos entrar por estas puertas. Pero me encanta porque dice esa parte del versículo 3. Y no se pierdan esto. Dice, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué palabra más bella de aquí de Oseas? Esto es tan impresionante porque dice que el alba está dispuesta a su salida. La mañana sale todos los días. No estoy diciendo, tenemos la seguridad que Dios está obrando en todo lo que nosotros estamos pasando. Eso es lo que está diciendo. Tal como la mañana sale todos los días, así es nuestro Dios que está obrando en nuestra crisis, en nuestros dolores diariamente. Escuchen, lo acabé de vivir. Lo acabé de vivir con mi hermana. Ella era la niña de mi papá. Mi hermana estaba quebrantada por completo y ella me decía el primer día, Derek, yo no voy a sobrevivir a este dolor. Yo extraño a papi. Y yo le decía a ella, Carmita, un día a la vez. Y en el segundo día, ¿usted quién sabe lo que ella me decía? Derek, yo no puedo respirar, yo creo que yo me voy a morir. Yo le decía a Carmita, va a ser otro día a la vez. Y al tercer día, y al cuarto día, y al quinto día, y al sexto día, vemos que este versículo es una realidad. Porque tal como cada mañana salió esperando para enterrar a mi papá, yo veía que la manera que el Señor estaba sanando y dándole esperanza a mi hermana. Este versículo no es un versículo, esto es una realidad en nuestra vida, pero tenemos que volver a Él. Nunca se me va a olvidar el abrazo que mi hermana me dio cuando enterramos a mi papá ese sábado por mañana. Porque ella me dice, el Señor me ha estado sanando y me ha dado la fortaleza un día a la vez. Escuchen, iglesia, es un día a la vez.
Yo no puedo hacer planes de dónde yo voy a estar aquí a dos años. No lo puedo hacer. Yo no sé lo que va a pasar con mi salud. Pero yo sí conozco a un Señor que yo sé que va a ser un día a la vez. Y eso es lo que nos está prometiendo aquí. Y escuchen lo que dice aquí. Como la lluvia. Paren y llévense en eso de tarea. Dice, como la lluvia. Para ser abundantemente clara en esa abundancia. O sea, compara el avivamiento como la lluvia. Cuando llega a nuestro corazón, la compara como una cascada de lluvia a nuestra vida. Por eso podemos respirar. Por eso podemos predicar. Por eso podemos hacer el funeral de nuestro propio Padre. Por eso podemos decirle hasta luego. Por eso podemos hablar el viaje entero con Priscila y con mi hijo de las cosas que podemos recordar de nuestro Padre. Porque de repente hay lluvias de gracia para cada uno de nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué si volvemos a Él? Porque la muerte es un abrir y cerrar de los ojos. Y Él nos está diciendo, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Nos hirió y nos vendará. Y dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesto a su salida. Y vendrán lluvias de gracia. Yo lo creo. Yo lo creo porque lo estamos experimentando. Yo lo creo porque tenemos lágrimas todavía, tenemos el corazón quebrantado y vemos la condición de mi mamá. Pero ayer pudimos reírnos y darle gracias al Señor que nos ha dado una nieta por 3 años. Escuchen, esas lluvias de gracia. Eso es la lluvia que sale todos los días. Eso es la lluvia que hoy nos levantamos y hay frío. Y a buscar los suéteres. Iglesia, ¿dónde estamos en esta mañana? ¿Qué si nos arrepentimos? ¿Qué si volvemos a Él? ¿Qué si examinamos nuestra vida? Pero pasó, yo tengo una herida, que perdí a mi mamá, a mi papá, que perdí a un hijo. Él nos hirió y Él quiere sanarnos. Pero dice, volvamos a Él. ¿Dónde está nuestro compromiso con Él? ¿Dónde está nuestro compromiso con la iglesia? ¿Qué si volvemos a Él? Una entrega total a quien Él es. Y como dice ese versículo, que de verdad podamos conocerlo más y proseguiremos en andar con Él más. ¿Dónde estamos? Yo sé que a lo mejor te digo, pero pastor, yo pensé que tú ibas a venir más tranquilito de allá. Cuando uno tiene que hacer funerales, ustedes saben que el hacer el funeral es lo más impactante de nuestra vida. Todo el mundo está ahí escuchando porque esa es la realidad que todos nosotros, no sé que el Señor regrese, vamos a pasar por un funeral. Pero ¿qué hacemos? Porque cuando salimos del entierro, ya se acabó. Y seguimos igual. Pero el llamado sigue en pie. Volvamos a Él. Y lo conoceremos aún más profundo. Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por confirmar lo que queremos. Aunque no nos gusta. Aunque no queremos aceptarlo. Gracias por confirmar, Señor, que entendemos que cuando vienen crisis a nuestra vida, o lo hiciste o lo permitiste. Pero hay un propósito en nuestro dolor. Hay un propósito, Señor, hemos visto en nuestro quebrantamiento. Y es para que podamos volver a ti, Señor. Para que poder conocerte a ti más. Y, Señor, lo hemos visto en tu resumen, lo que has hecho en el pasado. Y tenemos esa confianza en el presente. Y podemos descansar. Y de la manera que ha salido una mañana todos los días, ahí estás tú todos los días. Y nos ama todos los días. Y nos perdona todos los días. Y tiene misericordia con nosotros todos los días. Señor, que podamos de verdad a ponerle interés al caminar contigo. Porque la muerte es real. Y sí, vamos a pasar toda una eternidad en el cielo o en el infierno. Y como dijimos ahí en la funeraria, no, el infierno no es una mala palabra. Es para todos aquellos que son desobedientes y que han querido vivir como ellos les han dado la gana. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones y a vivir de acuerdo a tu voluntad.
Y gracias por ser ese Padre celestial. Y gracias por las lluvias de misericordia. Y gracias por las lluvias de gracia. Y gracias, Señor, por sanar nuestros corazones. Gracias por limpiar nuestras lágrimas. Y gracias por abrazarnos. Gracias por ponernos de pie otra vez. Señor, y por lo que nosotros estamos pasando como familia, aquí hay cantidad de gente que han pasado por lo mismo y aquí están. Y aquí te han esperado cantándote. Gracias, Señor, por quien tú eres. Porque vamos a seguir aferrados a ti, Señor, no importa lo que venga a nuestra vida. Te adoramos, Señor. Y queremos regresar a ti en esta mañana. Y a ti te daremos la honra y la gloria, Señor, que tú solo te mereces. Y sí, Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos querido regresar a ti. Ya te lo pedimos en tu santo nombre.